Buenos días chicos, ¿qué tal estáis? En el vídeo de hoy vamos a empezar tema nuevo, tema 6, que es el último tema que vamos a ver este año. Y en este tema vamos a hablar de derivadas. Así que durante los primeros minutos de la clase os contaré lo que es una derivada de una manera así de andar por casa. Luego os comentaré lo que es la tasa de variación media de una función. Y con esa tasa de variación media ya podremos definir de manera súper exacta lo que es la derivada de una función en un punto. Con esa definición calcularemos nuestra primera derivada, ¿vale? Y luego os dejaré al final un ejercicio para que practiquéis el cálculo de derivadas mediante la definición. Bueno, vamos al lío. ¿Qué es la derivada de una función en un punto? Pues si yo lo tuviese que definir eso de una manera sencilla, yo diría que la derivada de una función en un punto es lo que varía la función en ese punto, ¿vale? De manera que la función, si no sube ni baja en ese punto, pues digamos que la derivada sería cero. Que la función sube en ese punto, va hacia arriba, pues la derivada sería positiva porque hay un cambio, digamos un cambio que es un incremento, la función sube. Y si la función bajase, la derivada en ese punto sería negativa porque digamos que estamos experimentando un decrecimiento, ¿vale? Así que, bueno, más o menos eso sería el concepto que tenéis que tener en mente, y el concepto es que la derivada indica lo que cambia la función, si sube, si baja o si se mantiene, ¿ok? Para ponerlo un poquito más gráfico, os he dejado por aquí este ejemplo. Fijaros en esa función en la cual yo he cogido dos puntos, el x1 y el x2, y he visto cuál es la imagen del primer punto. La imagen de x1, pues si lo vemos por aquí sería y1. Y luego la imagen de x2, pues si lo vemos por aquí sería y2. ¿Qué le ha pasado a la función desde que sale de x1 hasta que llega a x2? Pues que ha subido. Fijaros aquí que si yo dibujo lo que ha hecho la función se me ha ido hacia arriba. ¿Podría medir yo lo que ha subido la función? Pues sí, sería solo restar el i2 menos el i1. De esa manera yo tendría lo que la función ha subido. Pero no es lo mismo subir rápido que subir despacio. Por eso yo también tendría que tener en cuenta cuánto me ha costado en avance horizontal subir esa cantidad. Eso también yo lo podría medir, que sería x sub 2 menos x sub 1, lo que ha avanzado la función en horizontal para subir esta cantidad. Pues la derivada, digamos que sería simplemente la división entre lo que sube la función dividido entre lo que tarda en subir eso. O sea que al final mi derivada, como tenéis aquí, sería la división y sub 2 menos y sub 1 partido x2 menos x1. Pero esa no es la definición estricta. ¿Por qué? Porque en las derivadas nosotros vamos a coger intervalos que sean infinitamente pequeños. Esto es lo nuevo de estas matemáticas que estamos viendo. Y es que nosotros la distancia x2, x1, la vamos a reducir un montón. La vamos a reducir hasta que no se vea. De manera que el triángulo que tenemos aquí, a ver que lo dibuje un poquito mejor que se vea, el triángulo que nosotros se nos formaba aquí al principio, cada vez lo vamos a ir haciendo más pequeñito, hasta que al final prácticamente sea un triángulo que se parezca pues, a una cosilla así, ¿vale? Pues ahí digamos que tendríamos la derivada, cuando tenemos triangulitos que tienden a ser súper pequeños. Y esa tendencia nosotros la vamos a expresar con un límite, con el límite en el cual esta distancia de aquí tiende a cero, ¿vale? Bueno, dicho eso, y ya visto más o menos lo que es la definición de derivada, que sería el cambio que experimenta la función, es decir, lo que sube partido por lo que avanza, vamos a ver un concepto muy relacionado con esto, que es la tasa de variación media de una función en un intervalo, ¿vale? Esa tasa de variación media se representa con las letras TVM, ¿no? De tasa de variación media. Y la fórmula la tenéis aquí abajo, que es muy simple. La tasa de variación media de una función en un intervalo cerrado AB será igual a lo que vale la función al final del intervalo, f de b, menos lo que vale la función al principio del intervalo, f de a. Todo eso partido por la longitud del intervalo. Aquí hay una rata, ¿vale? Aquí sería b menos a, lo que mide el intervalo de largo, ¿vale? ¿Cuál es su longitud?
La tasa de variación media, si yo la representase más o menos gráficamente, os daréis cuenta, fijaros aquí, yo tengo aquí esta función, esta parábola, y yo voy a calcular la tasa de variación media entre 0 y 1. ¿A qué sería igual? Pues sería igual a la imagen de 1, que es 1, menos la imagen de 0, que es 0, partido por lo que vale la x al final. Lo que vale la x al final sería 1 menos lo que vale la x al principio, que es 0, ¿vale? Si yo hago eso, me sale que mi tasa de variación media en ese intervalo es 1. Pues bien, esa tasa de variación media en el intervalo se parece mucho o es exactamente igual que la pendiente de la recta que te une los puntos iniciales y finales de los intervalos. Es como si la tasa de variación media me dijese el camino que hay entre estos dos puntos, pero en línea recta. Y me dice lo que yo tengo que subir por término medio para llegar desde el 0 hasta el 1, ¿vale? Desde aquí hasta aquí. Pues bien, tasa de variación media, veis que más o menos se parece mucho a la pendiente de esta recta que te une los puntos inicial y final. Una vez que hemos visto eso, vamos ahora a calcular la tasa de variación media ya de una manera pues exacta y precisa. Para hacerlo os he dejado aquí un ejercicio, un ejemplo. Voy a borrar por aquí lo de la fórmula, que se vea esto un poquito más claro. Recordad que aquí hay una rata, ¿vale? En los apuntes lo corregiré, esto es b. Y vamos a calcular la tasa de variación media de esta función x al cuadrado en el intervalo 1, 0. ¿Vale? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Pues lo primero que tendríamos que hacer sería tener esta fórmula en nuestra mente. Para calcular esa tasa de variación media, lo primero sería calcular la imagen de la función al principio del intervalo, en 0, ¿vale? Calculo f de 0, que es 0 al cuadrado, igual a 0. Bien. Luego calcularía lo que vale la función al final del intervalo, en el 1. Calcularía f de 1, que es 1 al cuadrado, 1. Y ya tendría la parte de arriba de mi fórmula. Y ya podría aplicarla, ¿vale? Así que mi tasa de variación media de la función en el intervalo 0, 1 va a ser igual a lo que vale al final del intervalo menos lo que vale al principio, lo que vale en 0, partido por el x final, que es 1, menos el x inicial, que es 0. Haciendo las cuentas veis que nos sale 1. Y es súper sencillo calcular la tasa de variación media de una función en un intervalo, ¿vale? Solo es la fórmula que acabamos de ver. Bueno, dicho eso, y para que no se alargue mucho el vídeo, nos vamos a ir ya directamente a la definición de derivada. Antes de contaros la definición de derivada, os voy a comentar una cosita. Mirad, la derivada de una función en un punto va a ser muy parecida a la tasa de variación media. Lo único que nosotros vamos a hacer que el intervalo que tengamos, la distancia que hay entre este punto y este punto, que la vamos a llamar h, esa distancia la vamos a hacer infinitamente pequeña, es decir, que vamos a hacer que ese h tienda a 0. Pues bien, definido así, vemos que la derivada de una función en un punto va a ser igual al límite cuando la longitud del intervalo tiende a 0 de la tasa de variación media entre un punto genérico y otro punto en el cual hemos avanzado una distancia h. Eso de ahí es la derivada de una función en un punto, es tasa de variación media cuando el intervalo tiende a 0. ¿Y cómo se representa la derivada de una función en un punto? Pues se representa de la manera que tenéis aquí. Tenéis que poner f, que es la función, pero arriba prima. Eso de ahí, al ponerle este asterisco aquí, significa que es la derivada de la función en el punto x. Bueno, hecha esa introducción ya, y visto que la derivada de una función en un punto se parece a la tasa de variación media, os voy a dejar la fórmula que tenéis que dominar bien. La fórmula que todo el mundo se sabe de las derivadas es la que tenéis aquí al principio en el recuadro naranja. Esta formulita que tenéis aquí. Y me dice que la derivada de una función en un punto genérico x, f', fijaros aquí que he puesto aquí un prima, va a ser igual al límite cuando el intervalo en el que me muevo tiende a 0, cuando h tiende a 0, de lo que vale la función al final del intervalo, f de x más h, menos lo que vale la función al principio del intervalo, f de x
partido por h, ¿vale? Y esa definición os la tenéis que dominar de una manera muy buena, ¿vale? Porque aquí digamos que está todo lo que tenéis que saber de derivadas en principio. Bueno, para manejar un poquito esta fórmula, y visto que es un poco abstracta, os he preparado abajo un ejemplo, ¿vale? Y en ese ejemplo nosotros vamos a calcular la derivada de una función que va a ser f de x igual a x al cuadrado con la definición que tenemos arriba, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Pues lo primero que tendríamos que hacer en el primer paso sería copiar la definición, que es lo que yo he hecho aquí. Fijaros aquí que lo único realizado es copiar lo que yo tenía arriba, ni más ni menos, ¿eh? Ahí no hay ningún cambio. Seguimos un poco. Una vez que yo he copiado la definición de derivada, el siguiente paso sería empezar a calcular cada una de esas cosas, ¿no? Entonces yo, lo que es el principio, lo dejaría igual, la h que hay abajo también la dejaría igual, pero tendría que centrarme en calcular tanto f de x más h como f de x, ¿vale? Y ahora aquí tenemos que pensar un poco, porque esta es la parte más difícil. Vamos a pensar un poco. Fijaros, si mi función lo que me hace con la x es elevarla al cuadrado, ¿qué le va a hacer a x más h? Pues también elevarlo al cuadrado, ¿no? Y entonces la imagen de f de x más h sería eso elevado al cuadrado, ¿vale? Hasta ahí bien. Seguimos. Luego, ¿cuánto vale f de x? Pues f de x vale x al cuadrado. Pues como aquí me pone menos f de x, pues menos x al cuadrado. Y ya tengo la primera parte del límite hecha, ¿ok? Segunda parte, pues tendríamos que intentar aquí, donde estoy señalando, hacer las cuentas que podamos y simplificar lo que podamos, ¿vale? Porque si yo sustituyese directamente la h por 0, veríais que os sale una indeterminación. Entonces, si yo empiezo a hacer cuentas ahí, ¿qué es lo que me pasa? Pues que tendría que hacer el cuadrado de la suma. Cuadrado del primero, cuadrado del segundo, doble producto del primero por el segundo. Esto de aquí lo dejo igual y la h de abajo también. Y ahora veis que puedo simplificar esta x al cuadrado, que está positiva, con esta que está negativa. De manera que el límite me queda así. Una vez que yo estoy así, si sustituyese la h por 0, me saldría la indeterminación 0 entre 0. Por eso, lo que he hecho yo en el siguiente paso aquí es sacar h factor común, que es algo que se suele hacer mucho en este tipo de límites. Veo que la h está aquí y está aquí, saco factor común h, me queda dentro h más 2x y el resto lo dejo igual. Y ya al sacar ahí factor común h, digamos que la indeterminación me desaparece porque simplifico la h de arriba con la de abajo. Y ya el límite me queda muy sencillo, me queda ese límite. Y en ese límite lo único que hago es cambiar la h por 0. Y lo hago. O sea que al final me sale que la derivada de f de x va a ser igual a 2x como tenemos aquí. ¿Que no habéis enterado de esto? No os preocupéis. ¿Por qué? Porque os tengo que dar una buena noticia. Y es que las derivadas no se hacen de la manera que hemos visto. Yo he aplicado la definición para calcular esta derivada, pero en la realidad se hacen con fórmulas para ir más rápido. Pero claro, antes de explicaros las fórmulas yo tenía que deciros de dónde vienen. Y vienen de aquí. Y con este ejercicio que acabamos de hacer, vosotros entendéis un poquito más la fórmula, la definición de derivada. De ahí, digamos, la importancia de haberlo hecho. Bueno, dicho eso, os voy a dejar por aquí. Si queréis, aquí os dejo otro puntito, lo miráis el B, y os dejo un ejercicio. Y el ejercicio consiste en que me calculáis la derivada de f de x igual a x, ¿vale? Que es más sencilla que la que acabamos de hacer, usando la definición de derivada, ¿vale? Me la tenéis que calcular como un límite. No es lo que vamos a hacer a partir de ahora, pero bueno, en el primer ejercicio sí vamos a utilizar la definición. Es súper sencilla, ¿vale? Ya veréis que os sale, si hacéis el límite, os sale algo muy fácil y tardáis un minuto en hacerlo. Bueno chicos, os dejo y hasta el próximo vídeo.